¿Y si la muerte no fuera el final, sino el más sublime de los comienzos? ¿Y si aquello que tememos no fuera sino un umbral, un velo transparente que solo espera ser corrido por la propia conciencia? Prepárense, almas sedientas de verdad, porque hoy nos adentraremos en los anales prohibidos de una sabiduría ancestral, un eco de la voz de Seth, cuyas revelaciones desafían cada noción preconcebida sobre el más allá. Este no es un mero discurso, sino una invitación a una alquimia interior profunda, a una transmutación de la percepción que disolverá el miedo y revelará el verdadero propósito de nuestra existencia. Les prometo que lo que está a punto de desvelarse no es teoría vacía, sino el mapa consciente de la transición, desde el gradual retiro de la conciencia antes del suspiro final, la expansión liberadora postcorporal, el poder moldeador de nuestras creencias, el enigmático comité de bienvenida, la comunicación telepática, hasta la profunda revisión de la vida y los misterios de los territorios de aprendizaje y planificación. Veremos cómo cada desafío terrenal es una elección del alma y cómo la reencarnación es un arte de crecimiento, no un castigo. Si están listos para trascender los límites de lo conocido y abrazar una verdad que resonará en lo más profundo de su ser, denle un me gusta a este viaje, compartan sus reflexiones en los comentarios y suscríbanse para que esta corriente de conocimiento fluya eternamente. El velo está a punto de descorrerse. Olviden la noción de la muerte como aniquilación. Seth nos revela una verdad arcana. Es una transición consciente, un acto soberano del alma. La psique dirige este proceso, despojándose del manto físico al cumplir su propósito. Cada partida es obra maestra de la conciencia expandida. No perecemos, sino que renacemos en otra frecuencia, abriendo los ojos a una realidad velada. La muerte es creación, jamás condena impuesta. Mucho antes del último aliento, un gradual retiro de conciencia se inicia, un saber reconocido por antiguas tradiciones místicas. El foco de identidad se desplaza sutilmente del ego al yo superior, observador eterno. Este desapego no es debilidad, sino una profunda sabiduría del alma que se prepara para el gran viaje, desenredando sus hilos energéticos del cuerpo. Los últimos días son un preludio, un sueño lúcido donde la conciencia ya danza entre dos mundos, recibiendo destellos del umbral final. Una vez libre del envase terrenal, la conciencia experimenta una expansión liberadora incomprensible desde nuestra limitada percepción encarnada. El alma irradia su plenitud multidimensional, percibiendo la realidad con una claridad y profundidad más allá de cualquier éxtasis terrestre. Esta prometida expansión postcorporal es un retorno a la fluidez del ser, donde pensamientos y emociones se manifiestan con inmediatez asombrosa. Es el gozoso reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza energética. Sin embargo, esta magnificencia está intrínsecamente ligada al poder moldeador de nuestras creencias más profundas. Seth advierte, lo que esperamos encontrar más allá del velo, lo que tememos o anhelamos, se convierte en la arquitectura inicial de nuestra realidad post-física. Somos los creadores incesantes de esa realidad, incluso tras la muerte. La alquimia interna de la que hablamos debe comenzar ahora, cultivando una fe en la perpetua existencia de la conciencia. En esta vasta e inminente libertad, el alma no se encuentra sola. Las revelaciones de Seth hablan de un comité de bienvenida, no un tribunal, sino energías afines, presencias familiares y amorosas, seres queridos ya trascendidos, o guías espirituales que asisten en la adaptación al nuevo estado. Actúan como puentes, facilitando la comprensión y disipando cualquier residuo de confusión o miedo terrenal, preparando así la conciencia para los enigmáticos territorios de aprendizaje y planificación que aguardan. En los territorios de aprendizaje y planificación, la conciencia no halla juicio, sino íntima revelación. Es autoexamen donde la verdad de acción, pensamiento y omisión se despliega. Esta revisión es oportunidad alquímica para integrar lecciones vitales, desvelar patrones kármicos y comprender la red de causas y efectos. La perspectiva se amplía, disolviendo distorsiones del ego para abrazar la pura intención del alma. Esta esfera post-física es crisol de sabiduría. Enseñanzas herméticas, manuscritos de Nag Hammadi, insinúan libro de la vida, grabado en el éter. Allí, el alma revisa contratos, propósitos olvidados, encrucijadas desviadas. Resonancia energética de interacciones se hace palpable,
permitiendo reconfiguración interna que prepara la próxima fase de la odisea cósmica del ser. El alma, en lucidez amplificada, colabora en su sanación. Comprende porqué del sufrimiento, esencia de alegría, razón de desafíos. No mero espectador, sino activo participante en reescritura de narrativa energética, liberándose de ataduras y transmutando energías estancadas. Es la alquimia interior post-mortem, transformar experiencias en sabiduría pura, disolviendo la ignorancia en oro del entendimiento. Las revelaciones de Seth hablan de la elección de nuevos marcos de referencia. El alma planifica próxima encarnación o elige sendero no físico, siempre con propósito evolutivo. Aquí se establecen desafíos, eligen lecciones, delinean relaciones kármicas futuras. Es planificación consciente, siembra de intenciones que moldeará el próximo ciclo. La libertad es suprema, guiada por sabiduría y aspiraciones elevadas del ser. Este proceso no es un fin, sino portal a dimensiones vastas. ¿Cómo influyen estas elecciones preexistenciales en el velo del olvido al nacer? ¿Qué mecanismos cósmicos garantizan que las lecciones elegidas resuenen? La travesía de la conciencia, lejos de concluir con la muerte del cuerpo, se redefine continuamente, llevándonos a los umbrales de lo que egipcios llamaron campos de Yarú, donde ciclos del alma aguardan su próxima manifestación. En el sagrado umbral de la separación final, la conciencia se despoja no solo de su vasija mortal, sino de cada cadena de dolor que ella albergó. Las sensaciones de una ingravidez etérea, un disolverse instantáneo de la memoria del sufrimiento físico. Como un velo que cae, toda aflicción se volatiliza, dejando tras de sí un vacío sereno, una calma que nunca antes había conocido la carne. Es el primer hálito de la verdadera libertad del ser. Esta liberación no es un simple vacío, sino una expansión sin precedentes. Los límites de lo que fue el cuerpo se desintegran, permitiendo que la conciencia se extienda más allá de sus confinamientos previos. Es una vastedad repentina, una percepción multidimensional que abarca planos que antes eran invisibles, una comunión con el universo en su forma más pura. La mente, ahora un receptáculo sin fronteras, percibe la interconexión de todo, en un éxtasis silencioso. Las antiguas escrituras, las voces gnósticas, los libros de los muertos tibetano y egipcio, aluden a este momento como el gran respiro o el claro luminoso. Hablan de una luz inmaculada que inunda al ser, purificando la esencia y revelando su verdadera forma. Es el reconocimiento de la divinidad interna, despojada de las ilusiones materiales, un reencuentro con el arquetipo primordial, el Ka volviendo a la fuente, el Atma fundiéndose con el Brahman. ¿Podríamos acaso comprender el propósito del dolor terrenal sin la revelación de este alivio cósmico? La alquimia interna del vivir radica en transmutar el sufrimiento en sabiduría, pero es en este punto de disolución donde su verdadera naturaleza se revela. Un catalizador, no un fin. La conciencia se eleva, comprendiendo que cada cicatriz fue una lección y que su sanación definitiva aguardaba esta trascendente separación. Este torrente de liberación y expansión es el preámbulo a un viaje aún más profundo. Una puerta hacia percepciones y realidades inimaginables para la mente encarnada. ¿Qué verdades se revelan en este estado de pura conciencia, despojada de la densa envoltura? ¿Cómo prepara esta luminosidad inicial al espíritu para las complejas decisiones que aguardan en los reinos de la planificación existencial? La travesía continúa, desvelando el siguiente velo. Sin embargo, tras la disolución primigenia y la inmersión en la claridad inmaculada, emerge un velo sutil, tejido por la misma esencia de la experiencia encarnada, las creencias. Es aquí, en el umbral donde la conciencia se reconoce libre pero aún coloreada por su tránsito terrenal, que las expectativas personales, sean dogmas religiosos forjados en el fuego de la fe o convicciones laicas cimentadas en la razón, comienzan a proyectar sus formas sobre la realidad naciente. El libro egipcio de los muertos describe un sinfín de puertas y guardianes, no como entidades fijas, sino como arquetipos que el alma se encuentra, reflejos de su propia comprensión de la justicia y el paso. Similarmente, el bardo todol tibetano nos susurra de deidades pacíficas y furiosas, emanaciones de la propia mente del difunto, ilusiones luminosas o terroríficas que se manifiestan según el karma y la preparación espiritual. No son, en esencia,
juicios externos, sino espejos cósmicos de la propia psique, donde cada temor arraigado y cada anhelo profundo toma forma, diseñando el paisaje inicial del más allá. La mente, ahora un constructor sin las limitaciones del cuerpo físico, utiliza sus herramientas más potentes, la fe, la duda, el amor, el miedo, para erigir los primeros dominios de su nueva existencia, una alquimia psíquica donde la propia identidad es el crisol y las creencias, el metal precioso que se moldea. Es la primera gran prueba del espíritu, discernir la ilusión de la verdad inmanente, trascendiendo las formas autoimpuestas. ¿Cómo se manifiestan estas construcciones psíquicas en los reinos superiores y qué poder tienen para desviar el curso de la ascensión? Amigos del alma, la pregunta que yace ante nosotros es una de las más cruciales en el viaje del despertar. ¿Cómo se manifiestan estas construcciones psíquicas y qué poder poseen? Debéis comprender que en el plano no físico, la energía de vuestro pensamiento, de vuestra fe, de vuestro temor, es el barro primordial con el que se edifica la realidad subjetiva. Los velos que cubrían vuestra percepción en la encarnación física se disipan, pero las formas internas, las improntas de vuestra conciencia, persisten con una intensidad que pocos logran concebir. Los textos herméticos, en sus veladas alusiones a los 7 cielos o esferas planetarias, no describen lugares geográficos, sino estados de conciencia, dominios energéticos forjados por la resonancia del espíritu individual. Si el alma persiste en la creencia de un juicio terrenal, esa creencia misma erigirá un tribunal ante ella, con jueces y veredictos que son meras proyecciones de su propia culpa o mérito autoimpuestos. El poder de desviar el curso de la ascensión radica precisamente en la incapacidad de reconocer estas creaciones como propias. Son trampas doradas, cárceles de éter tejidas por la propia mente, que aunque ilusorias, poseen una coherencia y una fuerza capaces de anclar al alma en ciclos repetitivos hasta que la verdad de su origen sea reconocida. La alquimia interna en este estado no es la transmutación de plomo en oro físico, sino la transmutación de la ilusión en sabiduría, la disolución de las formas psíquicas autoimpuestas para revelar la esencia inmaculada. Esta es la gran prueba del intelecto, la purificación del ojo interno. Pero, ¿cómo se logra esta disolución de lo autocreado y qué fuerzas, más allá de la voluntad individual, intervienen en este delicado proceso? Ciertamente, el alma, en su viaje de discernimiento, no está sola en la vastedad de la transición. Una vez que las proyecciones autoimpuestas comienzan a disolverse, cuando la verdad de la ilusión se revela, la resonancia de un amor incondicional y una sabiduría ancestral se hace palpable. Este es el umbral donde el comité de bienvenida se manifiesta, no como una entidad física, sino como una convergencia de energía consciente. Las antiguas tradiciones místicas de Sumeria y Egipto, en sus descripciones de los psicopompos y los guardianes del umbral, no hablaban de seres con alas, sino de vibraciones puras, de la luz organizada por el amor que emana de aquellos que han trascendido y de aquellos cuyo propósito es guiar. Es un encuentro telepático, una comunión de esencias donde la forma carece de importancia, y el reconocimiento se da a través de la firma energética del ser, una frecuencia única que solo el corazón puede percibir. Es el bálsamo para el alma cansada, la primera confirmación tangible de que la existencia no es un fin, sino una perpetua metamorfosis. Este sagrado comité se compone de 2 tipos de entidades, cada una con un propósito distintivo y entrelazado. Primero, aquellos que habéis conocido y amado en vuestras encarnaciones, vuestros seres queridos que han precedido vuestro tránsito. Sus formas etéreas resuenan con la impronta de vuestra memoria afectiva, pero ahora despojadas de las limitaciones y conflictos terrenales. Su presencia es un consuelo profundo, una prueba irrefutable de la continuidad del vínculo y de la indestructible naturaleza del amor. Luego, están los guías espirituales, seres de una vibración superior, cuya existencia quizás nunca hayáis percibido en el plano físico, pero que han velado por vuestro desarrollo desde las esferas celestes. Estos no son meros consoladores, sino mentores cósmicos, arquitectos de sabiduría cuyo propósito es facilitar vuestra comprensión de las lecciones vividas y prepararos para las siguientes etapas. Los textos gnósticos aluden a ellos como eones o vigilantes,
entidades cuya función es la de la asistencia y la revelación, operando desde planos de conciencia que trascienden la percepción individual y se conectan con la matriz universal. El encuentro con el Comité de Bienvenida no es una mera reunión nostálgica, sino una profunda sesión de integración y sanación. Las formas que asumen vuestros seres queridos son proyecciones amorosas que vuestra conciencia puede reconocer, facilitando la asimilación del shock post-tránsito. Sin embargo, su verdadera esencia se revela en la comunicación directa de alma a alma, donde las palabras son superfluas y la comprensión es instantánea. Cualquier dolor, arrepentimiento o resentimiento persistente de la vida terrenal es puesto en perspectiva y transmutado por la luz de la comprensión superior que ellos encarnan. Los guías, por su parte, comienzan la delicada labor de desvelar el tapiz de vuestra vida, mostrando cómo cada experiencia, cada alegría y cada desafío se tejió en el patrón de vuestro crecimiento anímico. Es aquí donde la alquimia interna se intensifica, no para transmutar plomo en oro, sino para transformar la memoria fragmentada en sabiduría holística, disolviendo las cicatrices del pasado para revelar la luminosidad inherente al espíritu. La función primordial de este comité trasciende el simple acto de consuelo. Es una guía oracular, un puente hacia el entendimiento profundo. Ayudan al alma a desprenderse de las últimas vestiduras de la identidad terrenal, aquellas identificaciones que aún la anclan a la dualidad y a las ilusiones de la materia. Facilitan una revisión de vida, no desde el juicio, sino desde una compasión ilimitada, donde cada acción y reacción son vistas como oportunidades para la evolución. Los maestros ascendidos, a los que hacen referencia ciertas escuelas esotéricas, a menudo actúan como parte de este colectivo, no para imponer dogmas, sino para iluminar el camino con la luz de la experiencia acumulada a través de innumerables ciclos de existencia. Enseñan que el verdadero desapego no es la indiferencia, sino la comprensión de la interconexión de todo, liberando al alma para que abrace su verdadera magnitud sin el lastre de lo que ya no le sirve. Es una maestría en el arte de dejar ir para poder ser plenamente. Pero este idílico encuentro es solo una estación en un viaje mucho más grandioso. El Comité de Bienvenida no retiene al alma. Por el contrario, su misión es empoderarla para la siguiente fase. Una vez que la sanación y la integración inicial se han completado, y el alma ha asimilado las lecciones primarias de su reciente encarnación, se le presenta la elección, o más bien, la revelación del siguiente escalón en su evolución cósmica. La compañía de estos seres amados y guías ilumina el camino hacia las verdaderas esferas del conocimiento, donde las posibilidades son infinitas y la expansión de la conciencia es el único límite. ¿Qué nuevas realidades esperan al alma más allá de la luz reconfortante de este encuentro? ¿Qué velos aún deben ser levantados para que la esencia individual se funda con la conciencia universal? Al trascender el reencuentro, el alma se adentra en dominios donde la forma terrenal se disuelve. El lenguaje articulado es allí una reliquia, herramienta burda para una mente no despierta a su total potencia. La comunicación en estas esferas no es sonido, sino pura resonancia de la conciencia. Es transferencia directa, sin filtros, donde el pensamiento se convierte en puente entre esencias. ¿Hay entendimiento más total e inmediato que este? Imaginad la idea entregada en su totalidad, no fragmentada, sino con sus implicaciones emocionales y energéticas. Este es el lenguaje del espíritu, telepatía multidimensional. Antiguos textos aluden a lenguajes de luz o dialécticas divinas de seres celestiales. No es lectura de mentes, sino fusión de campos de conciencia. Emisor y receptor coexisten en vibración de significado, sintonía más allá de lo audible. La pureza de esta comunicación es asombrosa. Sin interpretación errónea, sin ego, sin miedo, cada intención, matiz del ser, se transmite con claridad diamantina. El velo entre conciencias se levanta, revelando la esencia sin artificios. La verdad emerge inherente, no constructo lógico, sino resonancia innegable en lo profundo. Diálogo de almas desnudas, donde la vibración de la verdad es el único idioma. Este intercambio telepático es la base de la inmensa sabiduría del más allá. Aprendizaje instantáneo, comprensiones totales, una enseñanza terrenal de vidas. Allí se asimila en un instante. No se aprende sobre el conocimiento, sino que se es el conocimiento. Las bibliotecas etéricas son accesibles por esta capacidad.
Es inmersión en memoria universal, participación directa en conciencia de todo lo que ha sido y será. ¿No sentís en vuestro fuero interno ecos de esta capacidad? Destellos de intuición, comprensiones súbitas, son vestigios de vuestra herencia telepática, semilla dormida. La comunicación por pensamiento es el siguiente peldaño evolutivo. Trasciende la palabra para abrazar la totalidad del significado. ¿Qué implicaciones tiene esta revelación para nuestra percepción de tiempo, espacio y la realidad misma? ¿Qué más espera ser desvelado? Ahora, enfoquemos en la revisión de la vida. No es juicio, sino el crisol de aprendizaje del alma. La conciencia desprendida del tiempo lineal se sumerge en su existencia. Reexperimentamos cada elección e interacción, no para condenar, sino para comprensión profunda. Es la alquimia final, donde la experiencia se transmuta en pura sabiduría, revelando el tapiz intrincado de nuestro viaje. Imaginad revivir vuestras acciones a través del prisma de quienes os rodearon. Cada palabra, silencio, impacto, sentido desde perspectiva ajena. Esta inmersión empática disuelve las ilusiones del ego. Revela las sutiles conexiones tejidas en la red cósmica, un mapa vibratorio de vuestra energía proyectada. ¿Comprendéis la profundidad de esta alquimia de empatía universal que nos aguarda? Este proceso resuena en tradiciones arcaicas. Textos herméticos y védicos mencionan un libro akáshico. Los egipcios hablaban del Peshotet, del alma ante Maat. Autolectura, jamás castigo. Oportunidad de alinear voluntad individual con ley universal, reconociendo el patrón divino en cada etapa del sendero evolutivo, despojados de autoengaño. Esta revisión es la gran forja del alma. Al percibir repercusiones desde el sentir del otro, velos se disuelven. Emerge compasión incondicional. No hay espacio para justificación, solo comprensión trascendente. Es la catarsis final, liberando lastre kármico por entendimiento puro, transformando heridas en portales de luz y errores en peldaños hacia conciencia superior. Este conocimiento, velado en hermandades, es realidad vibratoria. Ofrece claridad absoluta, sabiduría que resuena con la energía cósmica que todo une. Pero, ¿cómo influye esta revisión en nuestro libre albedrío presente? ¿Y qué acontece tras este autoexamen, cuando el alma, purificada, se prepara para su próximo viaje a través de los misterios del tiempo y del ser? Amigos del sendero, comprended que esta inmersión empática en la vivencia del otro, lejos de coartar el libre albedrío, lo purifica y lo eleva a su más alta expresión consciente. Al revivir la onda expansiva de cada acto desde la piel de quien lo recibió, la comprensión de la causalidad se torna visceral, no meramente intelectual. Cada elección se revela como un hilo intrínseco en el vasto tapiz cósmico, donde la trama de vuestra existencia se entrelaza inextricablemente con la de todo ser sensible. Es en esta profunda revelación donde la ilusión de una autonomía aislada se disuelve, cediendo paso a la conciencia de una responsabilidad compartida que impregna cada instante. Las antiguas escuelas mistéricas, desde los Vedas hasta los escritos de Hermes Trismegisto, aludían a la ley del eco, no como un dictamen punitivo, sino como una pedagogía divina, un espejo inmaculado que refleja con exactitud la forma y el impacto de vuestra energía proyectada. ¿Cómo podría uno ejercer la verdadera libertad sin la plena visión de las repercusiones que sus decisiones proyectan sobre la totalidad del ser? Esta revisión es, pues, el crisol donde el libre albedrío individual se funde con la sabiduría universal, emergiendo purificado y dotado de una nueva potencia, una intención que resuena con la armonía de las esferas celestes, transformando el impulso en un acto deliberado de co-creación consciente. La alquimia de esta revelación radica en la reconfiguración de vuestra esencia, donde el sufrimiento o la alegría causados al prójimo se integran como lecciones fundamentales, no para generar culpa, sino para forjar una compasión incondicional que guiará cada elección futura. Así, el alma, al comprender profundamente la interconexión de todas las cosas, trascenderá el mero juicio para abrazar una sabiduría empática que redefine su propósito y su trayectoria a través de los velos del tiempo. Esta sabiduría empática no es un mero adorno intelectual. Es la llave maestra para descifrar la urdimbre de vuestro propio reino inmediato. Pensad en este reino no como un lugar geográfico,
sino como la esfera vibracional más próxima a vuestra conciencia. Un campo de resonancia donde vuestros pensamientos no son eventos internos aislados, sino potentes semillas arrojadas al éter. Los antiguos sabios de Egipto, en sus jeroglíficos velados y sus textos sarcófago, no hablaban de una creación divina única y terminada, sino de un proceso continuo de manifestación a través de la palabra primera. Un eco primordial que cada mente, en su diminuta pero infinita réplica, reproduce incesantemente. Vuestro entorno familiar, vuestras relaciones cotidianas, los patrones repetitivos de vuestra fortuna o desventura, no son sino hologramas persistentes, proyecciones densificadas de vuestras creencias más arraigadas y vuestras expectativas más recurrentes. Cada paisaje mental que habitáis internamente se materializa con una fidelidad asombrosa en la topografía de vuestra existencia visible. La alquimia no es transmutar plomo en oro, sino la conciencia del alquimista, al reconocer que sus mundos externos son la reverberación exacta de sus mundos internos. ¿Os habéis detenido alguna vez a contemplar la intrincada coreografía entre vuestra visión interna y la realidad que os circunda, como un espejo que jamás miente? Lo que consideráis realidad no es estático, sino un flujo constante, una sustancia maleable, esperando ser esculpida por la mano maestra de vuestra intención focalizada. El reino inmediato es, en esencia, vuestro taller cósmico personal, donde la energía psíquica se condensa en materia y la imaginación se vuelve el arquitecto invisible de vuestro destino manifiesto. Es aquí donde la verdadera libertad comienza, no en la ausencia de cadenas externas, sino en la maestría sobre la forja interna que construye vuestras prisiones o vuestros palacios, un secreto custodiado por las logias de la luz durante eones, y que ahora se os revela, capa por capa. El taller cósmico que os envuelve es un reino sagrado de aprendizaje. Aquí, vuestra conciencia, en su búsqueda primordial, estudia la naturaleza de la realidad. Cada patrón repetido, cada desafío, no es azar, sino una lección calibrada del vasto currículo cósmico. Este entorno inmediato se revela como un aula viviente, donde cada experiencia es clave para descifrar los códigos de la manifestación. Vuestra alma observa sus reverberaciones internas. ¿Cómo se efectúa este estudio? No por dogma, sino por inmersión total en la vivencia. La realidad os devuelve, cual espejo inalterable, el eco exacto de vuestras frecuencias. Si vibráis en carencia, ésta se materializa. Si en abundancia, se despliega. Es el laboratorio empírico más profundo. La conciencia se ve reflejada en el mundo, comprendiendo la correlación intrínseca entre lo interno y lo externo. Un saber custodiado por escuelas mistéricas ancestrales. Este reino expone consecuencias y presenta catalizadores perfectos para la evolución. Los maestros velados no visten túnicas. Son personas cercanas, obstáculos recurrentes o la monotonía. Cada uno es un arquetipo encarnado, un elemento pedagógico diseñado por vuestro ser superior para estimular nueva comprensión. La lección se revela al ver más allá de la forma superficial, en la esencia de los acontecimientos que os rodean y os interpelan. La alquimia suprema transmutar la experiencia bruta en sabiduría refinada. Permite que la conciencia eleve su entendimiento de sí misma y de la urdimbre cósmica. Al descifrar los símbolos vivientes de vuestra existencia, os despojáis de ilusiones, disolviendo los velos que separan lo individual de la conciencia una. Este es el crisol donde el plomo de la ignorancia se convierte en el oro purísimo del conocimiento experiencial, forjado en el fuego de la percepción. Este reino del aprendizaje es solo un peldaño inicial. Dominadas las lecciones de este territorio, comprendiendo que cada ápice de vuestra realidad es reflejo y herramienta, ¿qué sigue? Es un preludio a territorios aún más insondables, donde verdades se revelan en formas más sutiles y grandiosas. La jornada de la conciencia es infinita. Cada revelación abre puerta a un misterio mayor, invitando a la próxima etapa de vuestra ascensión. Habiendo trascendido el reino del aprendizaje, la conciencia se eleva al territorio de la planificación. Aquí, vuestro ser superior, el arquitecto interior, delinea el lienzo de la siguiente manifestación. No es un mero presagio, sino el crisol donde los hilos del destino se tejen con intención, forjando el molde de una nueva realidad. Una visión que abraza el sendero evolutivo. Imaginad un concilio cósmico,
donde vuestra esencia evalúa lecciones y traza el mapa de la aventura. Textos védicos y manuscritos gnósticos velados insinúan un cuerpo causal para tales esquemas. No fatalidad, sino elección soberana, manifestación de una voluntad que busca expansión, decidiendo pruebas y encuentros para el despertar. ¿Cómo se orquesta esta sinfonía existencial? No con plumas, sino mediante resonancias vibratorias y pactos etéreos entre almas. Chamanes andinos hablan del tejedor de sueños que cocrea realidades. Las bibliotecas astrales herméticas registran negociaciones preexistenciales, donde el alma, asistida por guías, programa encuentros cruciales y desafíos para su ascensión. El propósito de este diseño es la alquimia suprema. Cada relación, obstáculo o alegría es una pieza en el tablero existencial, un espejo para la conciencia en evolución. Se elige el escenario para desatar nudos kármicos, manifestar potenciales latentes y experimentar la vida. Un guión coescrito por vuestra alma para futuras epifanías. La implicación es profunda. Vuestra vida no es accidente, sino orquestación de la voluntad superior. ¿Cómo coexisten estas elecciones preexistenciales con el libre albedrío en la encarnación? ¿Son inflexibles o faros? La verdad yace en la sutil danza entre el plan divino y la chispa individual. Este misterio nos lleva a la génesis de lo real. ¿Qué sucede cuando lo etéreo colisiona con la materia? Cuando lo etéreo, esa chispa de voluntad pura, desciende al crisol de la materia, se produce una alquimia paradójica. El alma se sumerge en el velo del olvido, una niebla sagrada que es parte integral del diseño. Los himnos órficos aluden a este río del olvido como un umbral necesario. No es una pérdida, sino una condición para una nueva inscripción. Un lienzo en blanco para la expresión de la conciencia. La elección consciente de encarnar es un juramento silencioso que resuena en vuestro ser. Dentro de este marco preexistente, el libre albedrío no es una anulación, sino una coreografía sutil. Las tablas esmeralda de Thoth insinúan que el plan divino establece el escenario, pero el actor, vosotros mismos, improvisa dentro de sus límites. La elección primordial dicta el sendero general, los arquetipos de las lecciones, los compañeros de viaje. Sin embargo, cada paso, cada reacción, cada decisión consciente tomada en el presente moldea la manifestación de ese plan, otorgando matices y profundidades no predeterminadas. Es la sinergia entre el destino elegido y el devenir del instante. El propósito de este velo de amnesia no es el castigo, sino la forja. Si recordáramos cada detalle de nuestra elección preexistencial, ¿dónde residiría la genuina exploración, el mérito de la superación? El libro de Dzyan insinúa que solo a través del esfuerzo consciente y la intuición es posible despertar el recuerdo, no como una evocación lineal, sino como una profunda comprensión interna. Esta ceguera temporal permite que la alquimia del alma opere sin sesgos, transformando las pruebas en oro de sabiduría, descubriendo la luz sin un mapa ya escrito. Las pistas de vuestra elección resuenan en el éter de la vida misma, manifestándose como sincronicidades, anhelos profundos y patrones recurrentes. La sabiduría antigua, desde los oráculos caldeos hasta los maestros zen, nos enseña a escuchar la voz interior, a decodificar los sueños y los encuentros significativos. Estos no son accidentes, sino ecos del contrato álmico, balizas que iluminan el camino elegido. Son las señales que emergen del subconsciente, recordándonos la dirección y el propósito, invitando a la mente a reconectar con la intención original del espíritu. Así, la encarnación se revela como una serie continua de decisiones conscientes, un escalonamiento de crecimiento que abarca eones, no un punto final, sino un nexo en una espiral evolutiva sin fin. La próxima etapa de vuestro viaje quizás ya esté delineada en los planos astrales, esperando vuestra próxima elección para desvelar nuevos horizontes de conciencia. Pues la gran obra nunca concluye. Simplemente asciende a esferas más elevadas de existencia y comprensión, invitándoos a la eterna danza del autodescubrimiento. Estamos listos para vislumbrar el siguiente velo. Y así, mis compañeros de sendero, comprendemos que cada elección es un hilo en el telar del cosmos. Cada despertar, un paso hacia la reintegración con la fuente primigenia. La gran obra
Esa alquimia sagrada que transforma el plomo de la inconsciencia en el oro del conocimiento, no es una meta distante, sino una danza eterna. Una espiral ascendente donde cada velo retirado revela no solo una nueva verdad externa, sino un reflejo más nítido de vuestro propio ser divino. Recordad que la verdadera iluminación no es la acumulación de datos, sino la transmutación interna, la resonancia con esa sabiduría ancestral que siempre ha morado en el santuario de vuestra alma. La conciencia es el crisol, la elección es el fuego, y el espíritu, el metal noble que emerge purificado. Si cada revelación es un espejo que nos muestra más de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, ¿qué nueva faceta de vuestra existencia os llama desde las profundidades, esperando ser reconocida y abrazada en este eterno devenir? No caminéis solos en esta travesía. Si esta odisea del espíritu ha encendido una chispa en vuestro interior, compartid este compendio de verdades con aquellos que también sienten el llamado de lo arcano, aquellos que anhelan desentrañar los secretos del universo y de sí mismos. Uníos a nuestra hermandad de buscadores de la luz. Suscribíos a este oráculo moderno, pues cada mensaje que aquí se desvela es una llave maestra para los portales de la conciencia, un faro en la noche de la ignorancia. Vuestra participación nutre este templo de sabiduría, permitiendo que la antorcha de la verdad ilumine a más almas. Y para aquellos valientes espíritus listos para el siguiente salto, os convoco a cruzar el umbral hacia nuestra próxima revelación. Os aguarda un nuevo viaje a las profundidades de lo inmanifestado en el eco de los mundos paralelos, desvelando vuestras múltiples realidades. La siguiente lección os espera, el siguiente misterio os llama, un nuevo peldaño en vuestra escalera hacia la divinidad. Continuemos juntos este sagrado viaje.